Estos son los campos tipo objeto OLE. OLE viene de Object Linking and Embedding, o sea, incrustación y vinculación de objetos. Objetos, o sea, no es algo, no es foto, puede ser sonido, pueden ser varias cosas a la vez. Los campos objeto OLE son para insertarle a cada fila de la tabla, o sea, a cada registro, insertarle un elemento de esos. ¿Qué otro tipo de campo tenemos? Datos adjuntos. Datos adjuntos. A ver, lo explico. Acá tengo un ejemplo. En el organizador de estudios hay una tablita. Esta tabla. Donde van guardando lo que cada empleado hace para cada cliente, qué hace, a qué hora, quién lo hace, qué tiempo le dedicó. Y, por ejemplo, pueden adjuntarle esto, ¿saben lo que es? Lo habrán visto. Es el acuse de recibo de una declaración jurada, que es un PDF. Entonces, datos adjuntos es para adjuntar, como si fuera el adjunto de un email, se adjuntan documentos, generalmente PDF se usa mucho acá. Entonces, para agarrar los recibos o las declaraciones juradas que van generando en un estudio, mientras van trabajando el cliente, en vez de tenerlo todo desparramado o guardado en distintas carpetas, lo van poniendo en las tareas que van haciendo. Ese es el tipo de dato adjunto. Volvamos acá, estábamos con artículo diseñando. Le habíamos puesto la foto, un sí, no. Dijimos que otro era colocarle un campo con los datos adjuntos. Y también hay campos calculados. Uno puede poner acá monto y pone, después se hace, bueno, se define acá precio, se escribe precio por cantidad. Ya les voy a mostrar algunos ya hechos. Cuando están haciendo el diseño y están poniendo acá los tipos de datos, se habrán fijado que acá abajo aparecen otras propiedades del campo. Esto porque según el tipo de datos, las propiedades que aparecen acá son distintas. Por ejemplo, para los textos cortos, aparece el máximo. Yo acá en el nombre no quiero que escriban más de 20, más de 20 acá, más de 20 caracteres. Si ya quieren poner un nombre más largo, que no los deje. Entonces acá se pone el tamaño máximo. Cuando son números, uno puede poner ya alguna indicación, ya en el tamaño, una indicación de si son números muy grandes, el máximo, o números más chicos, si son números con decimales o sin decimales. Esto dice uno, ¿qué sentido tiene? Porque en definitiva en el Excel ponemos el número que queramos y no andamos pidiendo permiso. Bueno, pero acá esto hay que especificarlo. ¿Por qué? Porque mientras más preciso sea, menos espacio va a ocupar. Si acá decimos que el ID de artículo es un número y el tipo de número es un entero, ocupa menos lugar de almacenamiento en el ACDB, que es el archivo, ocupa menos lugar un número entero que un número con decimales, porque al hacerlo con decimales reserva más lugar. Entonces siempre uno tiene que poner el número, el tamaño ajustado al tipo de datos que va a poner. La tasa de IVA ya es por ejemplo, un tamaño que se llama simple, que es un tamaño con decimales, pero que son números chiquitos. En cambio, el precio
es un tamaño doble. ¿Qué quiere decir? Que es con decimales, pero números grandes. Yo después les voy a explicar cada una de las posibilidades. Estoy dando ahora toda una especie de recorrido medio general. Después yo me voy a poner a explicarle en detalle cada cosa. Esto es un formato que es parecido, digamos, al formato personalizado del Excel. Es decir, si le van a poner decimales, separadores de miles, ¿qué? Acá una regla de validación. Yo, por ejemplo, no quiero que el precio sea mayor que 1.000 pesos. Entonces yo acá pongo mayor que 1.000. O mejor dicho, regla menor que 1.000 sería la regla. Entonces, cuando yo pongo un precio mayor que 1.000, me va a dar un mensaje de error. Si yo pongo acá un precio y lo cambio y le pongo más de 1.000, 1.800 por ejemplo, me da un error, me impide hacerlo. Eso se llama regla de validación. Bueno, y otras cositas que ya vamos a ir viendo. Pero estas son las propiedades o sea, para cada tipo de datos corresponde una propiedad distinta. Yo les recomiendo, para que se ubiquen, bueno, se lo digo todas las clases, vayan viéndolo a estas cosas. Porque la clase que viene, todas las clases les digo lo mismo. La clase que viene vamos a profundizar esto. Entonces, si lo vieron un poquito, van a entender mejor la clase. Fundamentalmente, bajen el que está en la web y véanlo. Véanlo cómo es. Cámbienle algo, agréguenle algo. Fíjense cómo funciona eso de la integridad referencial. ¿Qué es lo que se restringe con la integridad referencial? ¿Qué es lo que se impide? Fíjense cómo el tema de la actualización y la eliminación en cascada. Esa pequeña práctica, media horita, dedíquenle. Así se ubican en lo que les estoy explicando hoy. Y la clase que viene seguimos profundizando todo esto. Nos vemos el miércoles que viene. Con el tema administradores de base de datos. Yo lo voy a explicar directamente empezando con un ejemplo. O sea, esto es la forma más clara y más ejemplificativa, digamos, para que vayan entendiendo de a poco los conceptos, es tomar el caso mini gestión que ustedes conocen, que conocen bien, que están trabajando ahora en los prácticos, y transformarlo con otra herramienta, o sea, para aplicarlo en otra herramienta, que es un gestor de base de datos, que es distinto obviamente que una planilla electrónica. Una planilla electrónica tiene determinado fin, tiene determinado sentido, que es muy útil para muchas cosas, pero en cuanto a manejo de datos, hay otras herramientas más específicas, que son más precisas, más potentes, trabajan con mayor volumen de información y se pueden establecer reglas de operatoria de los datos que son mucho más precisas. Vamos a tomar, ¿se acuerdan de esta? Del mini gestión, donde tienen una serie de tablas, la tabla cuentas, la tabla artículos, transacciones, detalles, y acá tienen varias tablitas más. Esas son estructuras de información que son bidimensionales, es decir, tienen filas y tienen columnas. Esa misma estructura se lleva a otro tipo de herramientas, como los gestores de bases de datos, donde trabajan con esos mismos cuadros, digamos, de doble entrada, de otra forma, mucho más eficientes para el manejo de datos. Lo cual no quiere decir que el Excel
digamos, después no pueda usarse para eso. Vamos a ver que trabajando con un gestor de base de datos, después podemos usar el Excel con los mismos datos. Nada más que en vez de colocarlos en una planilla electrónica, lo vamos a dejar en una estructura de base de datos. Vamos a explicar primero de qué se trata. Acá yo abrí una herramienta. Nosotros vamos a usar una que se llama Access. A ver, lo voy a abrir de vuelta. Acá en el escritorio, Access. Lo van a encontrar siempre en el Office, en la suite Office, igual que el Word, que el Excel y que otros, está el Access. Elegimos un archivo, que es donde tenemos el mini gestión, y lo abrimos. Entonces van a ver acá a la izquierda un panelcito donde tienen todos los objetos, se llaman, que lo que nos interesa en esta primera instancia son las tablas. Tablas. Igual que acá había tablas, acá también hay tablas. Lo que pasa es que acá estamos viendo la lista de tablas. Si tenemos acá, en la base de datos, en la planilla electrónica, tenemos la tabla de artículos, acá tenemos la tabla de artículos, por ejemplo. Le damos doble clic y lo abre, como si fuera una planilla de cálculo. Está artículos y está, por ejemplo, las cuentas. Las cuentas de los clientes y los proveedores. Bueno. Y están, por ejemplo, las transacciones. Lo mismo que tenían en mini gestión, también lo tenemos acá. Esta base de datos la pueden descargar, ya está colgada en el sitio web de la cátedra, así que la pueden ir descargando para ir analizándola. Tal cual se las muestro acá, la van a tener ustedes. Vamos a artículos. Tenemos los mismos datos que en el mini gestión. Lo único que no van a ver son estas dos columnas calculadas, que la vamos a ver por otro lado después. Todo lo que sea calculado o con fórmulas no lo vamos a poner acá. Acá están las tablas puras con los datos. Están la tabla de artículos, cuenta, transacciones, detalles y las demás. Hay una forma más didáctica de ver todo esto, que es abrir una ventana, acá en herramientas, que se llama relaciones, donde muestra de otra manera las tablas. Acá están viendo todas las tablas que tienen, las columnas o los nombres de las columnas se muestran acá como si fueran una lista, y van a observar estas líneas de unión entre una tabla y otra que se llaman relaciones, que eso en una planilla de cálculo no lo tiene, que ya vamos a ver para qué sirve. Vamos a tomar de vuelta la tabla de artículos. Esta tabla de artículos, con estos datos, uno la puede ver así, que es la forma normal de verla, que es el modo como si fuera una planilla de cálculo, es decir, con filas y columnas, o la puede ver en modo diseño acá, con esta reglita, que ahí es cuando se diseña, es decir, se define básicamente cómo funciona y cuál es la naturaleza y las características de cada columna. De cada columna de estas que están acá, en este caso 5 columnas. Bueno, en términos de base de datos, las columnas se llaman campos, no tanto columnas, se usa más bien el término campos. Y las filas se llaman registros. Estos serían los campos y estos los registros. Pero son básicamente filas y columnas. Vamos a ver acá en diseño cómo se identifican las características de cada uno de los campos.
Acá tenemos los 5 campos de la tabla de artículos. Está el nombre del campo y está el tipo de datos. Si tiene números, si tiene texto, ya vamos a ver los detalles. Entonces, cuando uno va a crear una tabla, lo que hace primeramente es identificar cuáles son los campos que tiene la tabla y qué tipo de información va a tener adentro. Entonces, tiene para verlo como diseño, o acá volvemos a verlo en forma de cuadro de doble entrada. Y uno puede acá ir agregando dentro de la tabla, ir agregando otros registros. Van a ver siempre que hay uno de los campos que tiene como una llavecita acá. Cuando se posicionan, le va a quedar esta llavecita ahí marcada. Uno la puede sacar y poner en otro lado. Parece que, bueno, tiene un significado especial, ese campo. Ese campo se llama clave principal. Si vamos acá de vuelta a las relaciones, vamos a observar que esta unión que se hace de una tabla con otra siempre arranca del campo que es clave principal. Fijémonos, la tabla de artículos tiene una natural relación, a ver, veámoslo en mini gestión en Excel. Los artículos, esta es la idea de artículo, y tenemos la tabla de detalle. Vieron que en la tabla de detalle tenemos también una idea de artículo, que es lo que vincula, de alguna manera, la tabla de artículos con la tabla de detalle. Porque acá, en la tabla de detalle, nos sirve para saber los movimientos de artículos que hay en base a la identificación del artículo. Bueno, eso quiere decir que entre las dos tablas, ya en términos de base de datos, hay una relación, hay un campo que está en las dos, digamos. Acá está el ID de artículo, acá está el ID de artículo, en detalle. Entonces hay que establecer, cuando uno diseña las tablas, tiene que establecer ahí cómo están relacionados. Fíjense que todas las relaciones, es como que tiene, un extremo tiene un 1 y en el otro extremo hay un infinito. Bueno, porque en todas las relaciones es así. Hay un lado de la relación de los unos y hay un lado de lo que se llama de los varios. ¿Qué significa? Que del lado de los unos, el valor del campo ese no se puede repetir. Es decir, por ejemplo, acá, en el caso en artículos, el lado de los unos está en artículos. El campo ID de artículos no se repite. No puede haber un artículo con código 3101 y otro con el mismo código. Cada artículo tiene un código distinto en la tabla de artículos. Ahora, en la tabla de detalle, ese artículo se puede repetir, más vale, porque ese artículo va a tener compras y ventas varias veces. Entonces, del otro extremo de la relación está el lado de los varios. La tabla de detalle, vamos a abrirla. Acá está el ID de artículo y obviamente están repetidos. En cambio, acá vamos a verla así. Cada ID de artículo está una sola vez. Bueno, siempre las relaciones son así. Fíjense acá en el mini gestión. Esto que tenemos acá es lo mismo que está en la planilla de cálculo mini gestión.
Fíjense las relaciones que había en la planilla de cálculo. Lo que pasa es que en una planilla electrónica las relaciones no se especifican, no se pueden especificar, no está hecho para eso. Pero había unas cuantas, acá las podemos ver. Por ejemplo, cuentas con transacciones. Recuerden que cada transacción tenía una cuenta. También comprobantes con transacciones. A ver, acá las transacciones tenían el ID de comprobante y tienen el ID de cuenta. ¿Está? Entonces, fíjense, acá está el lado de los unos, acá está el lado de los varios. El lado de los unos está en comprobante, el lado de los unos acá está en cuenta, y el lado de los varios está para ambos casos en transacciones. Artículos con detalle, lo vimos recién. Transacciones también con detalle. Recuerden que acá en detalle teníamos el ID de la transacción a la cual corresponde el detalle. Bueno. Tipo con cuenta, grupo con artículo. Esas son las relaciones que había. ¿Para qué sirve establecer relaciones? Para varias cosas, pero la fundamental es la siguiente. La relación es una regla que le da integridad a los datos. Es decir, si nosotros venimos acá, a ver, a esta tabla de detalle, y se nos da estamos hablando en la planilla electrónica, se nos da por cargar una transacción número 90 de un artículo tal. ¿Qué pasa? Pusimos un artículo 345 que no existe, una transacción 90 que no está, porque acá llegamos hasta la 85, y lo dejo cargar, más allá de que acá dé un error en el buscar B, pero lo deja cargar. ¿Eso qué pasa? Significa una falta de integridad, una incongruencia entre los datos. Cuando se establecen las relaciones, no se puede hacer eso. Es decir, si yo vengo acá, a detalle, y quiero agregar, voy a ir al final de detalle, quiero agregar un artículo 345, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque todo lo que se cargue del lado de los varios tiene que estar del lado de los unos. En cualquiera de estas relaciones. Esa es lo que se llama la integridad referencial. Tiene que haber congruencia para que todo, porque siempre lo que está del lado de los varios está restringido por lo que está del lado de los unos. Eso se hace con la relación. Ahora bien, del lado de los unos, yo puedo cargar, porque hay una relación, yo dije, de acá, en la tabla de detalles, no puedo cargar un artículo con código 345 porque no está en la tabla de artículos. Si yo voy acá a la tabla de artículos y cargo un artículo nuevo, código 345, ¿qué pasa? ¿No me va a dejar porque no está en la tabla de detalle? ¿Cómo es eso? No, porque la integridad referencial, la restricción, va para el lado de la tabla del lado de los varios. Yo acá en la tabla del lado de los unos puedo colocar artículos que no estén del lado de los varios. Es lógico. Puedo tener artículos con los cuales nunca tuve movimiento. Puedo cargar tranquilamente. O sea que la restricción viene de este lado. Hay toda una cuestión lógica para que se hace. De lógica de estructura de datos. Por otra parte, si le dan doble clic
a donde está la rayita de la relación, van a ver, acá dice, de la tabla de artículo, cuál es el campo, de la tabla de detalle, cuál es el nombre del campo con el cual está hecha la relación. Bueno, eso... A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a eliminar la relación. Antes de eliminar voy a ver una cosa. La voy a eliminar. La elimino. No me deje eliminarla, ¿por qué? Porque tengo las tablas abiertas. Fíjense que estas son todas como solapas, donde cada cosa que voy abriendo va quedando. Bueno, vamos ahora de vuelta. La voy a eliminar. La eliminé. Esta tabla ahora me quedó suelta respecto de esta otra. Si yo quisiera, ahora sí podría cargar cualquier cosa porque no tiene restricciones respecto a esta. Sí lo tiene respecto de esta, porque no le borré la relación, pero no respecto a esta, quedó libre. Le borré la relación, bueno, la quiero hacer de vuelta. ¿Cómo hago? Lo mejor es hacer así. Arrancar de acá, elegir el campo y arrastrarlo hasta el otro campo de la tabla del lado de los varios. Siempre hay que ponerle esta opción, exigir integridad referencial. Siempre esa opción. Si no, no tiene mucho sentido la relación. Hay otras dos opciones más. Actualizar en cascada y eliminar en cascada. Son estas dos que están acá. Actualizar en cascada siempre se pone también. Y eliminar en cascada más bien no. Yo les voy a decir cuándo no y cuándo sí. Pero estas dos sí. ¿Qué vendría a ser actualizar en cascada? Yo acá tengo la tabla de detalle. Tengo movimiento del artículo, por ejemplo, 1102. Voy a abrir la tabla artículo. Resulta que al 1102 le quiero cambiar el código. Ahora le pongo 1105. Le cambio el código. Me voy acá a la tabla de detalle y todos los que eran 1102 pasaron a ser 1105. Eso implica que cualquier cambio que hagamos en este campo, del lado de los unos, se va a ver reflejado del lado de los varios, de manera tal que nunca se va a perder la integridad referencial. Porque si yo acá cambio algo, acá en artículo, cambio algo y dejo la tabla de detalle, la dejo con 1102, pierde integridad, que es lo que no queremos. Entonces, la cláusula esa de actualizar en cascada, siempre hay que ponerla para que cualquier modificación que hagamos del lado de los unos, quede reflejada automáticamente del lado de los varios. Yo acá voy a poner 1102 y del lado de los varios vuelven a estar 1102. Ahora, si yo vengo acá y quiero cambiarle el código a este, le pongo 1105, ¿qué va a pasar? ¿Qué me tendría que decir? No hay ningún artículo, es lo mismo que recién cuando íbamos a agregar acá abajo uno con código 345. No hay un artículo con código. Bueno, acá yo a un artículo le voy a poner código 1105 y no me va a dejar. No me va a dejar. ¿Por qué? Porque me quedaría ese artículo o ese movimiento dentro de detalle, me quedaría huérfano, se llama. Es decir,
no tiene un registro acá que lo esté apadrinando. Todos los del lado de los varios tienen que tener un registro que le corresponda del lado de los unos. La recíproca no es verdad, es decir, acá puede haber artículos que no tengan movimiento, pero todos los movimientos tienen que tener del lado de los unos, tanto en artículos en este caso, como en transacciones en este otro, tienen que tener algún registro que esté relacionado. ¿Está? Entonces, las relaciones son entre campos que tienen el mismo significado, pero no funciona igual del lado de los unos que del lado de los varios. Está mucho más, digamos, el que manda es el lado de los unos. Acá la que manda es la tabla de artículos. No puede haber del lado de los varios, de todas las tablas, para lo cual esto tenga relación, bueno, acá hay una sola en cada caso, pero ya vamos a ver otros ejemplos donde de una misma tabla salen relaciones para otras, para varias otras. Entonces, del lado de los unos hay más libertad para operar. Del lado de los varios estamos restringidos a que hay que ajustarse a lo que hay acá. Y si cambiamos algo acá, se traslada en cascada el efecto hacia la tabla del lado de los varios. Eso vale para todas las relaciones. Hay otra cláusula que se llama eliminar en cascada. Eliminar en cascada significa que si yo estoy acá, en la tabla de artículos, y elimino, por ejemplo, este artículo, se me tendrían que... ¿Qué pasa? Si yo elimino acá, van a estar todos los artículos con ese código en la tabla de detalles que tuvieron movimiento. Entonces, si yo vengo acá y lo elimino a esta fila, bueno, pueden pasar dos cosas. Si la cláusula esta, si la propiedad esta de eliminar en cascada está activada, ¿qué pasaría? Yo elimino este artículo acá. ¿Y qué quiere decir? O sea, modificar, actualizar en cascada, ¿qué pasa? Modificaba del lado, de los varios todos los códigos. Si yo eliminara acá, ¿qué significaría un efecto en cascada? Se eliminarían todos los registros de la tabla de detalle que tienen ese código. Eso está bien, porque evitaría que, si dijimos esta tabla es la que manda, si acá desaparece un artículo, acá tiene que desaparecer todos los movimientos del artículo. Entonces lo natural sería colocar eliminar en cascada. Lo que pasa es que es un tanto peligroso eso, porque por ahí uno borra algo y borra muchas otras cosas también en cascada. Entonces a veces se suele dejar sin colocar esa condición. De forma tal que si yo acá quiero eliminar, me dice que no puede eliminar. Que no puede eliminar porque me van a quedar huérfanos registros en la tabla de detalle. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero eliminar esto a toda costa? Bueno, hay dos posibilidades. O le coloco acá cambio y le coloco eliminar en cascada, lo cual, si le dejaron la relación sin esto, no lo pongan, porque por algo lo dejaron, por una cuestión de precaución. En todo caso, si yo quiero eliminar ese artículo, lo que tendría que hacer acá es elegir, acá hay una para filtrar, todos los 1, 1, 0, 2, decir, bueno, sí, son estos, bueno, la verdad que no me interesan más. Los borro manualmente,
Selecciono acá al costado como si fuera una fila de Excel y los elimino. Y recién ahí, en ese caso me va a dejar eliminar, como no tiene registros que van a quedar huérfanos, recién ahí me va a dejar eliminar en la tabla artículo. Entonces, ese eliminar en cascada es como para obligarnos a dar un doble paso por seguridad en alguna situación. A veces se coloca, a veces no. Lo natural sería colocarlo. Lo prudente sería no colocarlo. A veces se decide una cosa u otra. Esta mini gestión en Access que ustedes van a tener tiene de las dos características, con y sin eliminar en cascada. Bueno, estamos viendo cuestiones en realidad que son un tanto periféricas a la cuestión central, digamos. Estoy explicándole algunas para que se vayan ubicando que esto no es como una planilla electrónica, esto tiene otras cuestiones de organización de datos mucho más sofisticadas que hacen la diferencia entre tener la información en una hojita, que son hojas en definitiva sueltas, que tenerlas ya organizadas con pautas mucho más rígidas. Las bases de datos tienen las tablas, que son esto que estamos explicando, que ya vamos a seguir explicando. Tienen las consultas, que ya vamos a ver, y tienen varias cosas más. A ver, yo les voy a mostrar, vamos a dejar esta por un momento. Les voy a mostrar otra base de datos esta, que ya está más completa. Esta base de datos que se llama Northwind, es una base de datos de ejemplo de Microsoft, que ustedes la pueden buscar, está en varios sitios de internet, la pueden googlear y la pueden descargar. Northwind ya tiene no solamente tablas, sino que tiene todos los objetos de una base de datos. Si se fijan acá, en este panelcito de la izquierda, hay otras cosas más. Esto que están viendo ahí se llama formulario. En realidad, hay lo que se llama tablas, lo que se llama consultas, se pueden ir desplegando así, lo que se llama formularios, lo que se llama informes, lo que se llama macros y módulos. Son 6 tipos de objetos que hay dentro de una base de datos. Lo primero que estamos viendo son las tablas, que es lo más parecido a una planilla de cálculo. Pero están todas las otras cosas, de forma tal que uno puede fabricar ya casi como si fuera un software, digamos. Estos son formularios. A ver, vamos a ver otro formulario. Estos son formularios. Son ya verdaderas pantallas de Windows como la que ustedes habrán visto en cualquier software. Ya no tiene una estructura de planilla electrónica esto. Esto ya es otra cosa. A ver si vamos a encontrar otro formulario. Estos ya son otro tipo de interfaces que
Se usan ya para que los usuarios interactúen con los datos. Ahora, todo esto, por ejemplo, esto es un formulario para cargar pedidos. Sin embargo, los datos no se guardan en los formularios. Los formularios son como ventanas, digamos, donde uno trabaja. Pero todo lo que se hace se guarda en tablas. Los únicos objetos de los 6 esos que le nombré que guardan datos son las tablas. Por eso lo primero que hay que diseñar con un administrador de base de datos son las tablas. Después se van agregando las otras cosas. Los formularios, que son estas ventanas, están los informes. Bueno. Que son una especie como si fueran vista previa, ya preparadas para salir más bien por impresora. Estos son informes. Ahí. Los informes no son para cargar datos, son para mostrar datos. Y más bien tienen una organización preparada para una salida impresa. Bueno, ya lo vamos a ver en detalle. Volvamos a nuestro mini gestión. Estamos trabajando acá con tablas. El mini gestión que ustedes van a recibir tiene solamente tablas, tiene un par de estas cosas que se llaman consultas, y ustedes lo que van a hacer sobre esto, no tanto las tablas, porque las tablas ya están hechas, pero sí van a trabajar haciendo más consultas y haciendo algunos formularios e informes en los prácticos. Yo les voy a ir explicando acá más o menos cómo se hace, pero después en los prácticos, cuando hagan ejercicios prácticos, va a ser agregarle a esto formularios, informes, hacer más esto que se llama consultas. Ese va a ser la primera parte, los primeros ejercicios que van a hacer sobre mini gestión, que es una estructura y es algo que ustedes ya conocen. Después vamos a agarrar y vamos a partir de otro que se llama, de otra base de datos que se llama organizador de estudios, que es esta, que tiene una estructura de datos apropiada para la gestión de un estudio contable, donde tienen los clientes, donde tienen los integrantes del estudio, tienen los contratos que hacen con los clientes, cada cliente para qué los tiene contratados, tienen para cada cliente lo que van haciendo, las ejecuciones, qué integrante las hace para qué cliente, cuánto dura, cuánto vale, según lo que vale la hora de cada uno, qué compromisos hay con cada cliente, etcétera, etcétera. Esa la pueden descargar también de la web, está hecha en parte. O sea, esa tiene algunas tablas hechas totalmente, otras tablas a medio hacer y otras tablas sin hacer que las tienen que agregar ustedes. Y tienen que hacer las relaciones. O sea, primero vamos a trabajar con el mini gestión, que ustedes lo van a tener completo, y después vamos a trabajar con el organizador de estudios, que ustedes lo van a recibir incompleto, le van a agregar algunas cosas de las tablas que le faltan, y después le van a agregar las consultas, los formularios, los informes, todo lo demás. O sea que los dos puntos de partida que tenemos, el primero de ellos está en cuanto a tablas, está completo, el otro está incompleto. A todo esto lo pueden ir bajando de
de la web de la cátedra lo pueden ir bajando ya. O sea, ya, después que se vayan de acá. Sin meterme a fondo con el tema consultas, pero les explico, las consultas significa tomar datos de una o de más tablas y mostrarlos como si fuera una. Yo les voy a hacer una consulta nueva. A ver, acá consulta, con el botón de la derecha, mejor dicho, no, acá vamos a crear una consulta. Entonces voy a elegir qué tablas intervienen en la consulta. En una consulta puede intervenir cualquiera de las tablas que tenemos, o bien puede intervenir otra consulta que ya tengamos hecha. Se pueden hacer consultas de consulta. A ver, vamos a poner lo que teníamos recién, artículo, y vamos a poner detalle. Listo. Ahí me quedó dibujadita la relación porque son dos tablas que están relacionadas. Yo acá voy a poner, voy a hacer una consulta donde aparezca el nombre, ven, lo arrastro acá como si fuera una columna, el nombre, acá me dice nombre de la tabla artículo. Voy a poner acá el precio y voy a poner acá no, el precio no. Voy a poner el nombre, voy a poner la cantidad y voy a poner el precio de venta. Porque si tomamos el precio de acá es el precio de lista. Si tomamos el precio de acá es el precio de venta. Que ustedes le fueron grabando a medida que fueron vendiendo. Bien, voy acá a ver, ¿y qué me aparece? El nombre del artículo, las cantidades y los precios, siendo que esos vienen de dos tablas distintas. Si esto lo tuviéramos que hacer acá, en Excel tendríamos que hacer un buscar B, trabajar con esto, hacer un buscar B del nombre en la otra tabla. Bueno, acá simplemente se va eligiendo, volvamos acá a diseño ahora, se va eligiendo, se van colocando las tablas acá y acá se van tirando los campos que queremos ver. Podemos escribir acá que esto esté ordenado. Fíjense, vamos a hacer una cosa, vamos a agregarle otra tabla. Transacciones. Perdón. Transacciones, aquí está. Detalle está relacionado del lado de los varios con transacciones, que está del lado de los unos, y con artículos, que está del lado de los unos. Y a su vez, transacciones, vamos a agregar otra tablita, comprobante. Transacciones viene también, tiene un campo que está del lado de los varios respecto de comprobante. Entonces, yo voy a poner acá que esto esté ordenado por el nombre de los artículos. Voy a indicar acá la fecha de la transacción y acá en comprobante voy a poner que el ID de comprobante sea FCB, factura de venta. Esto lo voy a poner acá. Fíjense, estamos tomando información de 4 tablas. Vamos a ver. No sale nada.
FCB era, o ¿cómo era el nombre de? FAF, era factura de venta. Bueno, salieron todas las facturas de venta, todo esto está ordenado por nombre, la fecha, la cantidad y el precio. Estos son datos de 4 tablas. Yo acá le puse, fíjense que acá dice criterios, FAF. Acá dice orden, y le puse ascendente en este campo. O sea que se ponen, acá va el nombre de los campos, acá va la tabla de donde provienen los campos, acá va si va ordenado, en cuál va ordenado, acá va como si fuera un filtro. Esto que dice mostrar es para ver si esa columna se muestra o no. No me interesa mostrar el ID de comprobante. Y esto lo voy a ordenar no por nombre, sino lo voy a ordenar por fecha. Entonces, volvamos acá a diseño, esta forma de consultar los datos nos permite tener acceso a muchas variantes de información de manera muy sencilla, tomando de distintas tablas, combinando como querramos, mostrando algunas columnas o no. ¿Esta por qué no la mostramos? Porque no queremos mostrar, porque no nos interesa. Pero sí, ¿por qué la ponemos entonces si no la mostramos? ¿Por qué la ponemos? Porque nos interesa el filtro, el criterio. Podemos poner FAF o nota de débito de venta. También. A ver si salen. Sí, nota de débito de venta. Ese es el criterio. Cuando es O se puede poner ahí o se puede poner abajo. Ahí están las notas de débito de venta. Se puede poner ahí O tal cosa, o si no se puede poner, ven que ahí dice O. Se puede poner otro O acá. Así. Podemos poner otra condición. Que la fecha, por ejemplo, sea mayor que, esto acá hay que ponerlo entre numerales, mayor que 1 barra del 1.15.16, o sea, del 15 de enero del 16. Se pone, para identificar que es una fecha, acá se pone entre numerales. Mayor que. Entonces solamente me van a aparecer las mayores que el 15 de enero del 16, lo cual no es así. ¿Por qué? Porque acá me está apareciendo una del 8 de enero. ¿Por qué? Siendo que las demás están. Son mayores al 15 de enero. Lo que ocurre es que yo acá hice algo mal. Yo le puse, esto es como un filtro avanzado. Yo le estoy poniendo acá esta condición para esta. Entonces, o tendría que poner la misma condición para esto, o bien hacer acá, poner la condición así. Todo en una sola fila. Bueno,
Entonces, toda esta parte funciona más o menos con las mismas reglas que un filtro avanzado del Excel. Se puede colocar, ordenar por uno, se puede ordenar por dos, por ejemplo, por fecha y dentro de igual fecha yo le pongo así por nombre, ¿qué pasa? Me va a ordenar primero por nombre y después por fecha. Y si yo quiero ordenar primero por fecha y después por nombre, tengo que o hacer así, poner la fecha a la izquierda, o bien yo digo, no, pues yo quiero tener el nombre a la izquierda. Bueno, entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Tomar la fecha, venir, ponerla de vuelta acá, ordenar por la fecha. Yo quería que la fecha estuviera a la derecha. Entonces acá, no ordeno acá por la fecha. Ordeno por esta fecha. Pero no la muestro. Yo quiero que la fecha esté a la derecha. Así. No, así, que la fecha esté a la izquierda. Entonces, ordeno por fecha y después por nombre. Que la fecha me quede ahí, la fecha a la derecha, digo. Nombre, fecha. Sin embargo, que me ordene primero por nombre, primero por fecha. Para que me ordene primero por fecha, me va a ordenar por esta fecha. Pero no la muestro, porque si yo muestro esta fecha, me va a quedar la fecha a la izquierda, que yo no quiero eso. Entonces, ordeno por fecha, pero no la muestro y después pongo la fecha de vuelta. Bueno, todas esas cosas, que son unas cuantas y algunas son bastante intuitivas, otras no, otras hay que explicarlo, hace al diseño de la consulta. La consulta, yo la veo, una vez que me gustó cómo está hecha, la guardo, le pongo un nombre, el nombre que quiero, por ejemplo, consulta 1, y se me agrega acá. Acá dentro de las consultas. Yo la quiero volver a usar, no es que la tenga que diseñar, ya está. Entonces, con esa consulta estamos mostrando una serie de cosas. Ahora, eso que está acá, los datos, ¿qué pasa? ¿Es una duplicación de datos? Si yo tengo acá una lista de todas las facturas y notas de débito de venta, con el nombre y con la fecha y la cantidad y el precio, significa que yo acá estoy teniendo como otra tabla. O sea, que por ejemplo los nombres están tanto en la tabla de transacciones como en la consulta 1, esta que acabo de hacer recién. No, porque la consulta es una forma de ver. Es una forma de ver las tablas. Los datos únicamente están en las tablas. No es porque uno después se llena de consultas, las guarda, pero los datos están en la tabla. La consulta es una especie de, digamos, de definición que me dice, yo quiero ver estas tablas con tal criterio, ordenadas de tal manera. De tales y tales tablas. Pero no se guardan los datos. Estos datos los está tomando de las tablas, no está duplicándolos. La consulta se muestra como pareciera que fuera una tabla, con filas y columnas. Es más, cuando uno hace consultas, fíjense ustedes, vamos a procurar crear otra consulta, y uno puede elegir las tablas o puede elegir otras consultas que ya están hechas. Puedo hacer consultas tomando tablas y otras consultas, a su vez. Yo puedo agarrar esa consulta, usarla en otra consulta. ¿Me explico? La consulta, uno la puede diseñar
Y tiene otra forma de verla, o de diseñarla, que se llama así, SQL. No sé si se alcanza a ver ahí, si no vamos a hacer una cosa. Voy a tomar esto, lo vamos a poner acá. Esto se llama instrucción SQL, Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurada. El SQL es digámosle, es un pequeño lenguaje con el cual uno puede escribir lo que quiere ver en una consulta. Es mucho más amigable diseñar la consulta así que escribir esto. Pero en definitiva tienen el mismo efecto. Lo que pasa es que esta cuadrícula para diseñar consulta es mucho más simple de entender. Pero por ahí a veces uno viene acá y alguna cosa que quiere cambiar, por ahí la hace más rápido, cuando se ponen ya prácticos, la hacen más rápido acá que allá. Que la hacen más rápido cambiando el SQL que haciéndola, trabajando acá con esta cuadrícula. De las dos formas, lo que uno cambia en una se refleja en la otra. Son las dos formas de diseñar, con la cuadrícula o con esto. Fíjense que acá dice, select, quiero de estas tablas, estos campos. Bueno, acá que vienen de tales campos, acá esto es un tanto complicado, acá está dando las relaciones que hay. Inner join, esto quiere decir que esta tabla que está relacionada con esta otra. Ahí está describiendo cuáles son las tablas. Donde, acá está poniendo los criterios, el comprobante sea FAB o tal cosa y la fecha tal otra. Ordenado por estos dos. Bueno, eso es lo que, en realidad, el access lo que guarda realmente es esto. Ni siquiera esto guarda. O sea, cuando se hace una consulta, lo único que se guarda es el texto del SQL. Ocupa muy poquito lugar. Muy poquito. Porque solamente se guarda ese texto donde dice lo que va a hacer la consulta. Por lo tanto, para nada ocupa lugar las consultas. Lo que ocupa el lugar, o que son a veces de cierto volumen, son las tablas. Es el concepto básico de consulta. De todas maneras ya lo vamos a ir profundizando, como vamos a empezar a profundizar también ahora el tema de las tablas. ¿Alguna pregunta? Entonces, las tablas es algo más o menos análogo a lo que eran las tablas de Excel, ¿no? Donde guardan los datos. Lo que pasa es que las tablas de Access no es una planilla electrónica, el Access. Los administradores de base de datos, el Access o cualquiera, son todos más o menos parecidos. Los administradores de base de datos no tienen todas las cosas que tiene una planilla de cálculo, no tienen las fórmulas, no tienen los gráficos, no tienen un montón de cosas. No pueden pintar las celdas de colores y cambiarle el tamaño de la letra.
es más, en ese sentido, más rudimentario. ¿Está? Es bien rudimentario. Lo que está orientado más bien a las estructuras de datos con cierta precisión en cuanto a la característica del dato y a la forma en que se relacionan los datos. Bueno, ya después están los otros objetos, las consultas, que es tomar información de varias tablas, los formularios, que es armar una especie de interfaces o de ventanas para cargar datos o para ver datos, y los informes, que son más bien para salidas impresas, para ver información. Y después hay otros que se llaman macros y otros que se llaman módulos, que ya después vamos a hablar. Pero básicamente lo que nosotros vamos a ver en la materia son tablas, consultas, formularios, informes. Eso es lo que vamos a aprender. Un administrador de base de datos entonces se utiliza para... A ver, cuando uno va a una empresa y agarra un sistema de gestión administrativa, de gestión contable, está hecho con una base de datos. No está hecho con una planilla de cálculo. Nosotros hemos visto cómo hacerlo con una planilla de cálculo porque, bueno, uno quiere que aprendan bien lo que es una planilla de cálculo porque los graduados en ciencias económicas, para su propio uso, lo que más emplean son las planillas de cálculo. Ahora, ya para hacer un software de gestión de mucha cantidad de datos, hay que usar otro tipo de herramienta como un administrador de base de datos. Que con eso sí se hace software y se hacen otras cosas. De todas maneras, uno dice, bueno, ¿para qué le enseñamos a esto? Porque tengan en cuenta que cuando ustedes vayan a una empresa, que el cliente de ustedes no es que van a ver que está llevando toda la administración y todos los sistemas de gestión, de contabilidad, de cuenta corriente, de IVA, de inventario, de administración de pedidos, de vendedores, de liquidación de sueldos. No lo está llevando en general con una planilla de cálculo. Lo están haciendo con un software ya más específico, con un administrador de base de datos. Entonces tienen que tratar de entender algunas cosas de eso. Lo que es muy importante es que con una Excel podemos entrar ahí. Ya vamos a ver cómo con una planilla de cálculo nos metemos a una base de datos y tomamos los datos y los trabajamos. Después sí hacemos los gráficos, las tablas dinámicas y todas las cosas que sabemos hacer nosotros. O sea, que podemos nosotros en una empresa meternos, tomar información, auditarla, por ejemplo, o llevarla para hacer nuestros propios cálculos o hacer nuestras propias planillas, levantándola con la Excel. Ahora, en la empresa a los datos lo van a tener como base de datos. Entonces, para un graduado en ciencias económicas es importante entender esto, porque las empresas tienen esto, o bien por ahí para alguna pequeña aplicación que hagan en un estudio, por ejemplo, puede que les quede en algunos casos más cómodo una planilla de cálculo, en otros casos va a quedar más cómodo una base de datos. En general, cuando son cosas chiquitas quedan más cómodas la planilla de cálculo. Ya cuando es un poco más grande o más compleja, hay que ir a base de datos. La planilla de cálculo está hecha para otra cosa, no está hecha para base de datos. Nosotros hicimos el mini gestión, bueno, pero aclare bien, son para situaciones de pequeñas o muy pequeñas empresas. Porque ya cuando se entra a complicar más y entran a tener más tablas, si nosotros vemos el Northwind, ese que estaba ahí, que es ese ejemplo, tiene, no sé, como 30 tablas. Un montón de tablas, un montón de consultas, de formularios. Son ya más complejos. Bueno, entonces con una planilla de cálculo ya no hacer eso se puede hacer, pero es un poco engorroso. Entonces hicimos el mini contabilidad, el mini gestión, pero son mini, son para pequeños casos. De todas maneras, son mini, pero si uno los hace bien, andan. Pero no, repito, cuando ya vamos a una empresa más grande, se usan este tipo de herramientas. Esta u otra. El Access es una de tantas.
uno da el access porque si uno tiene el Excel, en la misma computadora tiene el access, seguro. Se instalan todos juntos. ¿Hay otros? Sí, hay unos cuantos otros. ¿Y cuáles son mejores? ¿Cuál es el mejor? ¿El access u otro? No sé. En informática es todo relativo. En general, si ustedes hablan con informáticos, les van a decir que es mejor. Cada uno tiende a decir que es mejor lo que uno sabe. Si yo sé tal herramienta, esa es la mejor. Todos defienden la que saben. Bueno, entonces, no sé si el Access es mejor que los otros. No sé. Eso, yo creo que acá todo depende de cómo uno la sepa manejar. O sea, no es, las herramientas modernas son todas buenas. Toda la informática que está hecha por grandes empresas, que son de repercusión y de trascendencia internacional, todas las herramientas son buenas. Hay alguna que es un poquito mejor para una cosa, otra un poquito mejor para otra. Lo que tiene el Access es que, eso sí, es bastante, está hecho de una forma muy amigable y es medio parecido en algunas cosas al Excel. Se lleva bien con el Excel. Se pasan bien información de uno a otro. Por eso, a los fines pedagógicos, uno usa el Access. Probablemente, si uno va a trabajar ya con números, con mucha cantidad de registros, por ejemplo, más de 5 millones o de 10 millones de registros en una empresa, por ahí el Access no sea el ideal. El Access es bueno hasta el 1.000.000 de registros, hasta los 2 millones de registros. Después ya puede ser un poco lento. Hay otros que son más rápidos. Hay otros que a lo mejor son más rápidos, pero son más engorrosos. De todas maneras, para las empresas de Río Cuarto, que tengan más de 100.000 registros en algo, o 500.000 registros, es muy raro, ¿no? O sea, el tema de las bases de datos, si habláramos de grandes empresas que tienen muchos millones de registros, ahí puede haber alguna diferencia a favor de otra. Pero para menos de 1 millón de registros, digamos, podemos decir que todas se comportan bastante bien. Nosotros acá usamos el Access, reitero, porque es el más claro y está hecho de una manera muy aplicable a que sea fácil de entender. El Access entonces lo tienen en el mismo paquete donde tienen el Excel, búsquenlo. Hay algunas diferencias entre versiones, traten de usar versión 2013 en adelante, lo mismo que el Excel. Si pueden usar 2016, mejor. Cada base de datos, así como el Excel maneja archivos XLSX, el Access maneja archivos ACDB. O sea, ACDB, así. .ACDB. Un ACDB o un ACDB contiene todo esto, es decir, uno lo abre. A ver, salgamos de acá, volvamos acá. Yo tengo uno que es
.acdb, acá, le doy doble clic, se me abre el Access junto con la base de datos. Voy a tomar de vuelta el mini gestión. Acá está la consulta que hice recién. Tanto las tablas, las consultas, los formularios, los informes, todo está dentro del ActDB. A ver, voy a agarrar el Northwind. Acá lo tengo. Aquí está. Tablas, consultas, formularios, informes, macros y módulos. Módulos es lo que es la programación. Igual que tenemos en Excel se llaman macros. Bueno, en Access se llaman módulos. Vieron que en Excel cuando hacíamos las macros teníamos después los módulos. Bueno, en realidad en Excel son los módulos. Lo que pasa es que se llama macro a cada uno de los SAP. Acá tenemos SAP o function también. Entonces, cuando ven acá módulos, son en realidad como los módulos de la Excel. Y acá macros, no, la macro es otra cosita en Access. Después se las voy a explicar un poco más. Pero los módulos es la parte donde se programa. Y a su vez cada formulario, adentro, así vieron que como las hojas podían tener adentro un modo programación, bueno, los formularios pueden tener programación adentro. Aquí uno pone ver código y ve los módulos que están adentro de cada formulario. Pueden tener módulos adentro. Los formularios, los informes pueden tener también programación adentro. Las consultas y las tablas no. Las consultas y las tablas no tienen programación. Lo que tienen programación son los formularios, los informes y, por supuesto, los módulos, porque los módulos es programación pura. Todo eso está dentro de un archivo ActDB. Les muestro otro. Este que ustedes lo tienen en la sala. Este es otro software que está instalado, que es un software de contabilidad que lo pueden usar. Esto también está hecho en Access. Estos son formularios. Este es otro formulario. Dentro de un formulario podemos poner botoncitos. Y de ahí podemos abrir otros formularios. De este podemos agarrar y abrimos otro formulario más. Tenemos por ahí también informes. Esto es un informe. ¿Ve? Ya es como una vista previa. Vamos a ver una cosa. Eso está... Fíjense, les voy a mostrar. ¿Ve? Acá están las tablas, las consultas, que son bastantes, los formularios, los informes, las macros. Entonces, macros. Son largas. Agarremos un formulario cualquiera. Por ejemplo,
Vamos a poner ajuste. Ajuste por inflación. Y uno se mete acá en diseño, en vez de mostrar, ¿ve? Acá es como se hace un formulario. Y acá muestra el código que está adentro. Y acá están las tablas. Todo eso hace lo que después uno, cuando lo presenta, ya queda como un programa, digamos. Que puede tener ayuda también, puede tener varias cosas. Todo eso se hace con un administrador de base de datos. No es que vamos a llegar hasta ahí, pero por lo menos que entiendan la estructura de tablas, que sepan hacer consultas y que hagan algunos formularios e informes básicos. Y que después también hagan todo lo que es el trabajo de entrar con el Excel ahí, que eso es muy importante. Eso sí me interesa que lo sepan bien. Después, cuando veamos gestión informatizada, vamos a trabajar con otras herramientas ya para hacer inteligencia empresarial. A ver si tengo señal de internet acá, sí. Que mediante páginas web vamos a entrar a los datos de empresas. Acá tengo internet, pero es medio lenta. Pero bueno, anda. Vamos a entrar a los datos de las empresas y vamos a investigar información de las empresas. Esa información nos vamos a meter a bases de datos. Nos podemos meter a bases de datos o nos podemos meter a planillas de Excel de las empresas. Investigamos, hacemos análisis, lo publicamos en web. Incluso todo esto tiene una serie de trabajo mediante filtros cruzados. Yo toco acá y se me cambia todo el resto. Esto es meto acá, que esto es un mes, exploro adentro del mes, a ver qué pasaba cada día, y dentro de ese día me meto y veo cuál es la utilidad y el costo de cada uno de los artículos. Bueno, es todo un trabajo de inteligencia, se llama, de business intelligence, que se hace más que todo sobre bases de datos. Por eso quiero que veamos acá base de datos, porque nos va a servir después para dar inteligencia empresarial bien en gestión informatizada. Ahora estoy dando inteligencia empresarial en gestión informatizada, pero lo estoy dando sobre planillas de Excel, porque la gente que está viendo ahora gestión informatizada todavía no ha visto Access, no ha visto base de datos. Digamos. Cuando ustedes ya lleguen a quinto, vamos a ver inteligencia empresarial sobre base de datos y sobre planillas de cálculo, sobre los dos. La inteligencia empresarial implica que un profesional en ciencias económicas se mete a la información, genera todas estas herramientas. Esto se hace sin programar, esto se hace con toda una serie de herramientas de diseño muy intuitivas que permite mediante web al empresario ir mirando muchas cosas sobre la marcha y sobre la evolución de la empresa, tanto en una web como en un celular. Esto mismo que estamos viendo acá, también está acá. Y esta empresa tiene los datos, fíjense, actualizó el 24 de mayo. Este es un caso real. Este es un caso real de un cliente mío. Y acá tiene toda la información. Y el mismo empresario acá, con una serie de aplicaciones, que no es que hay que hacer la aplicación, hay una herramienta de inteligencia empresarial que se instala también en los celulares. Lo mismo que uno hace para la web, aparece en los celulares y en las tablets. Bueno, para que lleguemos a eso en quinto año, es que les estoy explicando base de datos acá. Para llegar a esto,
y también para que sepan base de datos y para que sepan la relación entre base de datos y planilla electrónica. Base de datos, vamos a llegar a un nivel de enseñanza intermedio. O sea, no es que vamos a ver a fondo, pero lo suficiente como para que ustedes puedan entender muchas cosas, después puedan hacer bien todo lo que es el trabajo de auditoría. E incluso, cuando vayan a una empresa, también asumen el rol de saber hablar con los programadores y saber pedirle lo que a ustedes les hace falta. Entonces, es bueno que entiendan una serie de cosas. O sea, que todo esto cierra por varios lados. Tiene varias aristas el tema. En estas 4 clases, fundamentalmente, nos vamos a dedicar a ver hasta un nivel intermedio un administrador de base de datos, en teórico y en práctico. Después vamos a ver dónde llegamos con todo eso, porque está todo el tema de la computación en nube, de los dispositivos móviles y todo lo demás que tiene que ver con esto. Entonces, todos estos son eslabones que tienen que saberlo todo, porque después terminan todos cerrando, y una cosa que les falta o que no aprendieron bien, es como que los demás no lo pueden poner en práctica. Seguimos con base de datos. Vamos a meternos un poquito más. Siempre la mejor forma de analizar las tablas que tienen es meterse acá en esta ventanita de relaciones. Porque uno entiende la estructura, ve las tablas que tiene y ve lo que tiene que ver una con la otra. Yo me voy a meter, o voy a ir acá, a la parte de diseño de tablas. A ver, de vuelta. Acá tenemos la lista de tablas. Acá, si le damos doble clic, se abre. Se abre en esta vista que se llama, que es como una planilla, se llama hoja de datos. Hoja de datos. La vista hoja de datos es la vista clásica, fila y columna, como si fuera una planilla de cálculo. Pero desde acá también, en vez de ir a la vista hoja de datos, podemos ir a la vista diseño. La vista diseño, ¿qué les dije que se diseñaba de una tabla? Las columnas, los campos. Bueno, los campos, uno pone acá el nombre del campo y acá pone el tipo de datos que tiene el campo. Número, texto. Y uno dice, bueno, ¿qué puede ser? ¿Número o texto? No, hay muchas posibilidades. Bueno, fecha. Está bien, fecha, pónganle. Número, fíjense acá las posibilidades. Texto, número, texto corto, texto largo. Número grande. Fecha y hora. Moneda, que en realidad es un número. Autonumeración, que ya vamos a ver qué es. Sí o no. Eso es algo que en las planillas electrónicas no lo tenemos. ¿Sí o no? A ver, vamos a hacer acá un campo sí o no. Por ejemplo, en esto que es artículos, vamos a poner activo. Si está activo para la venta, ¿sí o no? Guardamos y acá me va a aparecer un campo donde tenemos esto. Pues, bueno, están activos para la venta estos. ¿Sí o no? Son 2 posibilidades. ¿Está? Esos son un tipo de datos que en las planillas de cálculo no está. ¿Qué otra cosa tenemos como tipo de datos? Objeto OLE. Vamos a poner acá. Foto. Objeto OLE. Podemos agarrar y, dado que estos son productos, podemos
de una manera que ya les voy a explicar, podemos agarrar y insertarles una foto a cada uno. Una foto, todas estas cosas que están acá. Un archivo de un PDF, le podemos meter un audio, le podemos meter una planilla de Word a cada uno de los artículos. Eso es objeto OLE. Es un tipo de campo de contenido muy variado. Se usa mucho para la foto, más que todo. ¿Y qué pasa? ¿Se ve la foto ahí chiquita? No. Ahí no se ve. Cuando uno le inserta la foto, ahí no se ve. Después, cuando hace un formulario, y el formulario lo hace sobre esa tabla, uno puede mostrar la foto.